Hola amigos, ya estamos aquí de regreso con otro episodio acerca de la masonería. Os preguntaréis, ¿qué tiene que ver el templo de Salomón con la masonería? ¿Qué son las logias masónicas? Recuerden, la palabra masón se aplica al sector de la construcción, a la albañilería. Para poder llegar a una conclusión sobre el origen y el verdadero fundamento de las logias masónicas, será importante hacer un poco de historia y retornar al oscuro nacimiento de esta religión, aunque la organización se le reconoce como tal a partir del siglo XVII, con la agrupación de los constructores y albañiles de las catedrales de la Edad Media. En su aspecto esotérico se remonta hasta la Edad Antigua. Ahí es donde se encuentra el origen de la simbología, de las religiones y las raíces del actual pensamiento masónico. En este aspecto, más que pensar en su historia como un orden establecido, el pensamiento masónico es, sobre todo, un tipo singular de razonamiento místico, oculto, secreto, que ha ido surgiendo de casi todas las civilizaciones y que tomó forma durante la Edad Media. El Magister Aldo Lavagnini expresa en este respecto: todos los pueblos antiguos conocieron, además del aspecto exterior o formal de la religión, de las prácticas sagradas, una enseñanza paralela interior, esotérica, que se daba únicamente a los que se reputaban moral y espiritualmente dignos de recibirlas. Este aspecto de la religión lo suministraban especialmente los llamados misterios, que etimológicamente quiere decir mudo o secreto, que se caracterizaba por la obligación de mantener en secreto este aprendizaje por medio del juramento que se requería del iniciado. Hubo misterios instituidos en todos los pueblos conocidos por la historia, en la era cristiana, en la era precristiana, en Egipto, en la India, Persia, Caldea, Siria, Grecia, todas las naciones mediterráneas, entre los druidas, los godos, los escritas, los pueblos escandinavos, inclusive también China, los pueblos indígenas de la América. Puede observarse bocetos de ello en las curiosas ceremonias y costumbres de las tribus de África, Australia. Tuvieron fama especialmente los misterios de Isis y Osiris en la religión egipcia, que eran los dioses de la luna y del sol. Isis, luna; Osiris, sol. Los de Orfeo y Dionisio, los eleusinos en Grecia. Los Mitra, desde Persia, se extendieron con las legiones romanas por todos los países del imperio. Igualmente la religión brahmánica, así como la musulmana, algunas prácticas del catolicismo, son sin duda anteriores al establecimiento de dichas religiones. La egiptología es primordial para el pensamiento iniciático masón, ya que de esta antigua civilización provienen varios de los grandes misterios de la magia. El grupo de Likert publicó el siguiente artículo en julio del 2009. Los misterios egipcios, cita, constituyen uno de los fundamentos remotos del arte regio de la francmasonería. Son muchos los elementos conceptuales, rituales y simbólicos de la orden de la acacia,
en los que se traduce el vínculo con la grandiosa civilización del Nilo y su elevada espiritualidad solar. Figura en primer lugar la Esfinge, símbolo del secreto y por tanto de la esencia del esoterismo masónico. Junto a ella destaca la figura del triángulo. Tanta importancia cobra en la simbología masónica. Recordemos, esfinge, pirámides, el triángulo. Entre otras cosas, viene a ser la representación esquemática de la pirámide egipcia, imagen del espíritu humano que se proyecta hacia lo alto para tocar su vértice superior, la luz del sol, representación de la luz divina, la luz de la verdad. Recordemos que las pirámides fueron construidas hace 4000 años para dar gloria a los dioses. Estas eran templos en los que se realizaban complejos rituales de nacimiento y muerte basados en una vida del más allá. Muchos de los rituales utilizados en la logia masónica tienen su origen en la civilización egipcia, especialmente en la adoración a las figuras de Isis, Osiris y Horus. Isis, Osiris y Horus. Esto hay que añadir que la perfección de la obra maestra en pos de la cual ha de trabajar el masón está representada por la piedra cúbica, coronada por la piedra piramidal. Otro símbolo masónico de raíz egipcia es el ojo que todo lo ve, que está representado frecuentemente dentro de un triángulo. Este ojo, símbolo de la providencia divina y también del ojo del conocimiento u ojo de la mente, se abre gracias a la iniciación. Aparece ya en las estelas del antiguo Egipto, asociados al dios Horus, la encarnación del poder creador y victorioso de la luz, cuya visión disciplina los males y reintegra los miembros dispersos de los muertos. Es de gran importancia, tiene dentro de la espiritualidad masónica la figura de Isis, muy importante Isis, la diosa egipcia que ocupaba el lugar central de los misteriosos cultos del antiguo Egipto. El ojo, que todo lo ve, con la pirámide, son símbolos de poder y de control. Isis, la madre divina, viuda tras la muerte de su esposo, el dios Osiris, cuyos restos mortales busca sin cesar para devolverlos a la vida. Ella es la viuda a la que alude el título de hijos de la viuda, que asimismo se da a los masones. Los masones se hacen llamar a sí mismos así, hijos de la viuda. La incansable búsqueda de Isis es el modelo que ha de imitar el buen masón en su incesante búsqueda de la palabra perdida. Isis misma es considerada como la encarnación de esa palabra perdida, la cual, como dice Christian Jack, es al mismo tiempo madre y viuda, siempre madre, puesto que engendra nuevos iniciados, y siempre viuda porque permanece eternamente una y no será jamás detenida por un hombre. Albert Mackey afirma que Egipto fue la cuna de la geometría y del arte regio de la construcción, lo que es como decir que es la cuna de la masonería en su doble vertiente especulativa y operativa. De Egipto derivan, según Mackey, las ciencias y los misterios del antiguo mundo pagano, descansando la sabiduría egipcia en esa fusión de geometría y albañilería operativa que hizo posibles las grandiosas construcciones como las pirámides y los templos egipcios. Dicha fusión de la ciencia y el arte continuaría posteriormente en la tradición masónica. El maestro Aldo Lavagnini
añade que la masonería, en su búsqueda del conocimiento universal, ha atribuido a todas las religiones y ritos secretos su fundamento esencial. Sin embargo, es el espíritu de la religión el que ha ido tejiendo esta misteriosa sabiduría a través de los siglos. Mitos, leyendas, ceremonias de todo tipo forman parte del conjunto que constituye la verdad oculta, y su postulación básica es en esa lógica que ninguna religión es falsa, todas son verdaderas. Como ya vimos anteriormente, todo esto es absolutamente contrario a Dios, al Dios de la Biblia, que no se mezcla con nadie, y no solo eso, sino que se opone en forma terminante a usar la simbología en forma esotérica, a la adoración de los dioses representados por los astros y las imágenes. Isis, recordemos, se le atribuye el título de hijos de la viuda, usado por las logias masónicas. Diosa egipcia de la magia, hermana de Osiris y Set, madre de Horus. Deriva de ella la reina del cielo, la visión, la adoración de la reina del cielo. Deuteronomio 4:15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Deuteronomio 4:15. En este pasaje vemos que toda la imagenología, toda la imagen egipcia, babilónica y de los pueblos paganos es reprobada por Dios, por Jehová, bajo la advertencia de la corrupción del alma. Con más profundidad vemos el rechazo de Dios, el Dios bíblico, a los símbolos e imágenes religiosas. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 24:18, desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, sirvieron a los ídolos, a los símbolos de acera, a las imágenes esculpidas. Isaías 27:9, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levante los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Bueno, después de esos pasajes podemos ver el pensamiento de Dios respecto a los símbolos, los dioses ajenos a él. En este caso se está refiriendo específicamente a lo que tienen su fundamento religioso en el dios Sol y la diosa Luna, cuya adoración es vista en la gran mayoría de las antiguas civilizaciones. Importante es sacar a la luz estos contrastes entre el sentir ocultista y el de Dios, el Dios de la Biblia, ya que vamos a ver en la simbología masónica cómo los misterios o los iniciados van a entresacar continuamente porciones bíblicas para tratar de demostrar que tanto Jehová como Jesucristo y el Espíritu Santo participan y aprueban su filosofía iniciática, cuando es totalmente contrario. Nunca van a mencionar versículos como los que acabamos de leer, los cuales Dios está totalmente en contra. Lo más sencillo para ellos sería borrar al Dios de la Biblia, ya que sin él, pues, se quitarían un enorme peso de encima por todas las contradicciones que presentan sus teorías. Pero desterrar la figura del Dios de las escrituras hebraicas arrasaría gran confusión entre los adeptos de las ciencias ocultas. Atraería inmediatamente sospechas sobre la credibilidad de la orden de la masonería, y se alejaría una multitud de incautos
y esto es algo que no pueden permitirse. Su astucia es precisamente lo contrario, extraer versículos bíblicos fuera de contexto para darles una simbología análoga que concuerde con las demás religiones. Bueno, encontramos similitudes en algunos símbolos, pero recordemos que lo falso siempre va a tratar de parecerse lo más posible a lo verdadero, aunque en esencia sean opuestos. Es tan poderoso el nombre de Jehová, de Jesucristo, que por más que quieran, no pueden eliminarlo. Entonces, para soslayar tal escollo, se dedican a transformarle, cambian su nombre y combinan sus principios con los más bajos principios infernales, ya que para ellos ni Satanás ni sus ángeles existen. En el fondo les estorba la santidad que hace único al Dios de la Biblia. No soportan la soberanía de Jehová el Padre y las aplastantes verdades del Hijo, pero es imposible desecharlos porque todo lo creado lleva su sello. Todas las cosas subsisten por la diestra de su poder. ¿Se acuerdan del tetragramatón? Sincretismo masónico usado en el tetragramatón, el IHWH, las 4 letras del nombre de Jehová en hebreo. Pero recordemos, el tetragramatón es satanismo puro y duro. Los versículos emanan de la Biblia con toda crudeza, con luz brillante entre las tinieblas. Cuando el iniciado sinceramente busca la verdad, si tú buscas la verdad y piensas por ti mismo, verás que saltan y estallan contra todo el conocimiento iniciático, gritando tanto al aprendiz como al maestro que hay algo que está mal, que hay algo en el interior de la orden que no concuerda con la pureza de Dios. Entonces, desgraciadamente resulta más cómodo para el alma confundida cerrar la Biblia, correr al falso consuelo del conocimiento oculto, taparse los oídos de la conciencia, descansar del resonar incesante de las palabras de Dios que hace eco en sus adentros, clamando: el testimonio de Jehová es fiel, Salmo 19:7, o como lo diría Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1:7. Ese es el poder de Jehová, lo que busca la masonería, pero quitándolo a él de en medio. Por esta razón vamos a ver que los símbolos bíblicos aparecen una y otra vez en la logia masónica sin que tengan relación alguna con el Dios de la Biblia. De hecho, es común entre los primeros grados de masonería que los adeptos piensen que la logia es una representación simbólica del famoso templo de Dios, el que construyó Salomón. Tanto judíos como evangélicos que están involucrados en la orden se sienten afirmados en sus creencias religiosas al ver esos símbolos. También se les instruye que su arquitecto, el diseñador Hiram Aviv, a quien el rey hebreo encargó esta sublime misión, este personaje es una leyenda en la masonería y a la vez un símbolo del constructor espiritual del templo. La Biblia cita a Hiram Aviv como uno de los orfebres que ayudó con todas las funciones necesarias para el templo, entre las cuales estaban Jaquín y Boaz, las 2 columnas que estaban a la entrada. Sus réplicas están en todas las logias, pese a estos símbolos hebraicos. La verdadera representación que se busca edificar es el templo del dios egipcio Amón-Ra. Ellos no buscan crear el templo de Salomón, sino el de Amón-Ra. Eso es algo que no se conoce. El sublime y gran maestro masón de la FIA
se refiere a Hiram Abiv de esta manera. El libro negro de la francmasonería, 1985. Muchos, en verdad, de los hermanos masones creen firmemente que se trata de un personaje más o menos histórico, cuando no se trata sino de un símbolo. Que se engañen. Después de que los trabajadores espirituales fueron iniciados para edificar el templo de la verdad, Hiram fue muerto muchas veces, pero siempre resucitado. Hiram es Adonis, muerto por un jabalí; es Pitágoras, proscrito; Osiris, asesinado por Tifón; es Orfeo, despedazado por los ebrios; es Jesús, crucificado por Caifás, por Judas el Iscariote y Pilatos; es, en fin, Jacques, Santiago de Molay, condenado por un papa, denunciado por un falso hermano y quemado por orden de un rey. Naturalmente esto no es más que una explicación en medio de otras tantas, pues si se tiene en cuenta que el nombre de Hiram tiene una relación con el fuego, pues no olvidemos que él era fundidor. La alegoría de su muerte correspondería a la regeneración o transmutación por este mismo elemento. Es el jefe de todos los masones verdaderos en el mundo entero. Hiram, en cierta forma, es el espíritu del ocultismo. Es el gran maestro, arquitecto del templo secreto, escondido en las tinieblas. Es el inspirador del templo de Osiris en Egipto y de todos los templos mágicos del mundo. Es la potencia espiritual que ha ido desvelando los símbolos y repitiéndolos a través de las generaciones. Es el que ha ido atrapando al hombre, pues, en la confusión de sus encantos y sus hechizos de conocimiento y virtud. Es el espíritu de Lucifer, en su insaciable lucha por ocupar el trono del Altísimo. De hecho, el maestro de la Fier continúa diciendo: los verdaderos grandes masones no son siempre aquellos que parecen revestidos de toda autoridad. Detrás de los poderes revestidos de los títulos y de las funciones están los patriarcas, verdaderos venerables, las potencias que dirigen al mismo tiempo todos los ritos del mundo, porque están a la cabeza verdaderamente de la masonería universal. Las escrituras hebreo-cristianas, el único ejército espiritual que se describe de esta manera es el del príncipe de la potestad del aire, o sea, el Lucifer. En Efesios 6:12 habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. El verdadero Dios no quería que el reino de los cielos fuera algo secreto. Jesús dijo en Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La enseñanza de Jesús es sencilla y a la vez increíblemente profunda cuando una vida se entrega a Él. Es una entrega de corazón, una decisión de calidad en hacerlo Señor de nuestra vida. La estructura del reino de Dios es diferente. Dios no necesita una serie de potencias para iluminar a nadie. A quien recibe como hijo lo sienta directamente en regiones celestiales junto con Cristo. Efesios 2, 5 y 6. Aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios tenga ejércitos o potencias espirituales que dirijan ritos en los templos del mundo. Por eso Jesús dijo: derribaré este templo y lo edificaré en 3 días. Hablaba del cuerpo. Él habitaría en templos no
hechos por hombres, sino en el corazón del que se rinde a Él. Su muerte, su resurrección abrieron el camino para que esto suceda. Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos y haremos morada con él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?, decía Pablo. Bueno, si Jesús vino a derribar esa estructura ritualista para hacerse con una iglesia que fuera un organismo vivo, compuesto por verdaderos creyentes, ¿cuál sería entonces el interés de volver a la vieja estructura del templo? ¿Por qué volver No, el templo de Salomón, como se describe en la Biblia, no era un lugar para adorar a cualquier dios, sino que era específicamente para que Jehová morase en medio de su pueblo Israel. No se percibe que otras naciones adoraran ahí adentro. Tenían un espacio, pero era para adorar al Dios de Israel. Tampoco había lugar para una gran tolerancia, ni tampoco un lugar donde hubiera símbolos de otras civilizaciones. Dios le habló claramente a Salomón: con relación a esta casa que tú edificarás, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré mi pueblo Israel. Primera de Reyes 6:12. Bueno, aquí vemos cómo Dios condiciona su presencia en el templo. Dios no lo habitó porque hubiera un simbolismo mágico en la construcción o en el inmobiliario. Dios lo habitó porque Salomón cumplió con esa orden de Dios. Esa misma condición es la que se requiere hoy para morar en el templo hecho de carne. Otra condición que Dios precisó fue que el templo fuera edificado para que exclusivamente su nombre fuese adorado. Mi nombre estará allí. Primera de Reyes 8:29. No un nombre abstracto con el que cualquier dios pagano pudiera identificarse, como Gadu. Veamos las diferencias claras entre el templo de Salomón, de la Biblia, y el falso templo de una logia. Ahora bien, cito: aún el primer pacto, el de Moisés, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Bueno, así dispuestas, ordenadas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, pues entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, y una vez al año, con sangre, por sí mismo y por los pecados del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Bueno, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie, pero estando ya presente Cristo, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, pero el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de creación, no de sangre de machos cabríos ni becerros, sino su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo pues obtenido redención eterna, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario
que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote cada vez al año. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y siempre y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la misma manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, después de esto pues viene el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí la palabra de Dios nos resalta algunos puntos de radical importancia acerca del propósito del antiguo templo. Vemos, por ejemplo, tenía como principal objetivo que los sacerdotes intercedieran por el pecado del pueblo. Aunque la gente en general no pudiera entrar directamente, Dios no los consideraba profanos, sino que extendía su misericordia a ellos. También vemos que Cristo no fue encarnándose muchas veces como estipula de la Fier cuando habla de las diferentes apariciones de Hiram Abiv, entre las que incluye al propio Jesucristo. El templo era la verídica morada de Dios antes de Cristo, no era un lugar astral donde se fueran los muertos. Templo de Salomón. Recuerden ahí, tengan esa imagen, construido 400 años después de la salida de Israel de Egipto. Modelo de columnas de este tipo fue copiado por la logia. Las columnas, templo, entrada, fue copiado. Bien. Hebreos 1:27, a todos nos es dado morir una vez y después de esto el juicio. Pues es de extrema importancia resaltar esto, ya que una de las cosas que más se manejan en los medios iniciáticos, incluidos los masones, es la reencarnación. La logia masónica es diferente físicamente al antiguo templo hebreo. La palabra logia significa universo y está dispuesta en forma análoga al espacio sideral. Su forma es rectangular y se caracteriza por dos columnas bronceadas llamadas Jaquín y Boaz, que por lo general se encuentran a 3 pasos de la puerta de entrada. Cada una está coronada por un grupo de granadas y una esfera, una con el globo terráqueo y la otra con el plano del universo. En medio de esta se encuentra el ara o altar sobre el cual descansa la Biblia, los símbolos masónicos del compás y la escuadra, conocidos como las grandes luces de la masonería. Además, en esa mesa se añaden los otros libros sagrados de los diferentes miembros de la logia. Si son musulmanes, pues el Corán y así sucesivamente. Alrededor del ara, formando un triángulo rectángulo, se encuentran 3 candelabros con un cirio cada uno, llamado las 3 luces menores. Pretenden ser una alegoría el sol, la luna y el maestro, que numerosos tratadistas han señalado como al Hiram Abiv, el primer maestro de la inmortalidad masónica. Bien, el suelo donde se encuentra el ara está revestido de cuadros blancos y negros, a manera de un tablero de ajedrez, que simbolizan la dualidad de la vida, el yin y el yang.
Suspendidos del techo exactamente sobre el ara está la estrella flamígera y un triángulo que contiene a su vez la escuadra y el cantabón y una letra G en el centro que simboliza el constructor, el gran arquitecto del universo. A lo largo de las paredes hay sillas que corresponden según el punto cardinal en el que se encuentren a los diferentes grados del conocimiento. El techo está pintado de azul, donde en algunos casos están dibujados signos del zodíaco. Alrededor de todo el plafón hay una cadena hecha de eslabones de cuerda que simbolizan la unidad de los masones alrededor del mundo. De hecho, hay muchas veces cuando mueren, ellos ponen esos eslabones en sus tumbas. En el salón principal hay una puerta que conduce al cuarto de las reflexiones. Está pintado de negro con dibujos de cráneos, huesos, esqueletos y alumbrado con una lámpara sepulcral. Hay una mesa pintada de negro, sobre la cual se pone un vaso de agua, otro con sal y un pedazo de pan negro y papel para escribir. Hay un ataúd al fondo con un esqueleto en su interior, y aquí es donde se meditan los trabajos, y es en este sarcófago donde entra el aspirante a maestro en la ceremonia del tercer grado, con el ritual de la muerte iniciática. En las logias hay varios personajes. El más importante es el venerable maestro, que representa al sol. El orador representa a Mercurio, el secretario representa a Venus, el tesorero a Marte, el maestro de ceremonias representa a la luna. Al que ocupa este último, el del maestro de ceremonias, se le ve siempre caminando simulando una órbita dentro de la logia, con un báculo en la mano. Vemos que también otros puestos importantes, como los vigilantes, que representan a Urano y Neptuno, y el primer experto, a Saturno. Los más altos grados de la masonería representan las nebulosas. Las nebulosas. Bueno, si tanto un templo como el otro son tan diferentes, ¿de dónde salió este modelo? El segundo, el de la masonería, que realmente poco tiene que ver con el templo de Salomón. Pues bien, el venerable maestro grado 33, Ledbetter, no, es un nombre extraño, Ledbetter, dice: cuando en la vida actual me iniciaron en la masonería, me sorprendí viva y gozosamente al ver por primera vez la logia, pues me era familiar su disposición, la cual era idéntica a la que yo había conocido hace 6.000 años antes en los misterios egipcios. Los símbolos son significativos y característicos con peculiar combinación. Sin embargo, todo ello perteneció al antiguo Egipto, en donde lo conocí cumplidamente. Casi todas las ceremonias subsisten invariadas, son solo leves diferencias de pormenor. Conocedor de estos hechos de mi personal experiencia, procedí a buscar en el plano físico pruebas de que lo corroborasen en los libros que cayeran en mis manos, y que fueron más que los que esperaba. Se han tomado algunas ilustraciones interesantes de las pinturas murales del Antiguo Egipto y de las viñetas de varios papiros, principalmente el libro de los muertos, del que hay varias ediciones revisadas. Bueno, de estos datos, evidentemente que en el Egipto el templo tenía la forma de doble cuadrado, en cuyo centro había 3 cubos sobrepuestos. En disposición del altar, sobre el cual se colocaban los libros de las escrituras sagradas, pero por supuesto no las mismas que las cristianas, que no se habían escrito en ese entonces. Bueno, y continúa hablando: los cubos representan los 3 aspectos o personas de la Trinidad. ¿Se acuerdan que en capítulos anteriores hablamos
de que la masonería constantemente usa el número 3 y que con eso también engaña a cristianos. Y aquí la Trinidad es Osiris, Isis y Horus, según se infieren los signos en ellos grabados. En la entrada del templo había 2 columnas y sobre ellas cuadros que representaban la tierra y el cielo. Una columna que lleva el nombre En Fortaleza y el nombre de la otra era Establecer. Este pórtico simbolizaba el camino conducente al mundo superior de Amenta, especie de cielo, donde el alma se fundía con el inmortal espíritu y quedaba así establecida para siempre, por lo que era el pórtico el símbolo de la estabilidad. En la entrada de la logia había siempre 2 guardas armados con cuchillos. Al guardián exterior se le llamaba vigilante y el interior heraldo. El libro de los muertos, citado recientemente, describe los rituales similares a los de la masonería, pero es un libro egipcio. ¿Saben lo que esto quiere decir, verdad? Al neófito, seguimos leyendo, se le despojaba, recordemos que estamos citando a Lebeter, no sé bien cómo es el nombre, un maestro del grado 33. Al neófito se le despojaba de la mayor parte de su vestimenta y se le conducía a la puerta del templo, donde se le preguntaba quién era. Respondía que era Shu, el suplicante, que llegaba ciego en busca de luz. Las 2 columnas simbolizan la dualidad de todo lo manifiesto y nos recuerdan nuestro permanente deber de unir los contrarios y encontrar el equilibrio entre la vida y la muerte, entre la construcción y la destrucción. Es ahí donde recordamos aquel segundo nacimiento que se nos otorgó en forma virtual, que debemos hacer efectivo en el curso de nuestra carrera. Es también entre las 2 columnas donde saludamos a las 3 luces de nuestro taller, expresamos simbólicamente que estamos dispuestos a dar la vida antes de traicionar nuestros ideales supremos. Cuando vemos las 3 luces sobre el altar, nos evocan la Trinidad de la esencia, la sustancia y la forma, el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahí están presentes el libro, la Biblia, la escuadra y el compás, el libro sagrado de la ley, símbolo viviente de la tradición, que enseña primero a leer y finalmente a escribir en el libro de la vida. La escuadra nos señala la tierra y la materia y nos muestra la rectitud. El compás, que nos pone en contacto con el cielo, con el espíritu, nos señala la posibilidad de lo ilimitado, de la inmortalidad y de lo eterno. El altar es el centro del templo, que evoca el centro del ser, el corazón del hombre, el corazón pensante, donde se aloja la fuerza sutil del intelecto puro. Podemos comprobar, amigos, con toda claridad que estas columnas que representan el dualismo no tienen nada que ver con los principios del Dios de la Biblia. La Vagnini dice al respecto que estas metafísicamente representan 2 aspectos, masculino y femenino, de la divinidad, que como padre y madre celestiales, como dioses y diosas, se encuentran prácticamente en todas las religiones. Falso, porque en el cristianismo no. Incluir a Dios. El dualismo es una teoría tan falsa que cae por sí misma. Una vez dualista, busca el gran todo que conforme el universo que es Dios. Dios es el creador
el eterno, el todopoderoso. ¿Qué hay comparable a él para que pueda haber un dualismo ninguno? Sería demasiado pueril pensar que Satanás, que es tan solo una criatura caída, aunque con grandes pretensiones, pues pudiera ser equivalente, aunque opuesto al eterno Dios. Es como comparar una mosca con el mar y pensar que son opuestos. Buscar, por tanto, un equilibrio entre la vida que representa a Dios y la muerte que la representa a Lucifer resulta un disparate tan ilógico como ejemplo anterior. Sin embargo, la gran mayoría del mundo pues creen que se puede vivir en esta zona gris entre el bien y el mal, en un equilibrio imposible y absurdo, sin ninguna consecuencia y creyendo que Dios está ahí. Veamos esta contradicción que existe en el dualismo en un versículo extraído del Kybalion, uno de los libros más importantes de la filosofía hermética. Dice: todo es posible, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Las verdades se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Lo que quiere decir esta explicación del dualismo que acabamos de leer es que Dios y Satanás son iguales y que la naturaleza santa del todo por eso es igual a la maléfica naturaleza caída de Satanás. Menuda patraña. Sigue diciendo que Dios es Dios absoluto y que su verdad es tan solo una verdad a medias, y que finalmente Dios y Satanás están reconciliados. Pero qué tontería, ¿no? Una sola cosa se puede decir a este respecto, es que el único que pudo inspirar semejante pensamiento en Hermes Trismegisto es el mismo Satanás. Pero volviendo al análisis de la logia, volviendo al análisis masón, vemos que la misma manera que el iniciado egipcio, el suplicante, se acercaba al templo, el aspirante a aprendiz en la masonería tiene también que confesar que es un profano, sujeto a las tinieblas y en total estado de ceguera, y que viene a recibir la luz de la masonería. En esta ceremonia el venerable maestro le dice al profano que se acerca. Profano, el hombre en el mundo rodeado de vicios, pasiones. Busca la aventura por todas partes y no la encuentra en ninguna. Desea conocer la causa y ofuscado de sus sentimientos solo distingue oscuridad y tinieblas. El genio del mal lo hace instrumento de discordia y desgracias. Luego, más adelante, en esta misma liturgia de recepción, le dice el venerable: ¿queréis salir de este estado? Lo pedís a nuestra asociación y ofrecéis vuestro corazón y vuestro brazo al que os instruya. Es decir, rinden el corazón, rinden el corazón. El aspirante a masón tiene que ir vendado en la ceremonia de iniciación. Para entrar en la logia es necesario reconocer que el aspirante llega en tinieblas y que verá la luz solo a través de esta organización. Solo a través de la organización. Rituales, rituales, rituales. Muchos rituales hay en este mundo de la masonería. Es muy oscuro, es muy feo, muy desagradable. Pero bueno, continuemos. Al igual que en la ceremonia egipcia, el iniciado tiene que entrar a la logia en un estado semi-desnudo. Todo recién iniciado debe reconocer que está llegando en tinieblas, que solo recibirá la luz de la masonería, negando de esta manera su fe. Es decir, no es tan
abierta, la masonería. El concepto de la logia es igual que el antiguo Egipto, un lugar sagrado en estado edénico, lejos de lo profano, un lugar igual a donde van los muertos y en el cual el espíritu va evolucionando de un estado astral a otro más grande, otro superior, otro estado que nadie ha visto, nadie ha conocido jamás. Esto anula lógicamente todo el fundamento cristocéntrico que dice que a todos nos es dado morir una vez. Después de esto, juicio. Hay resurrección de vida y hay resurrección para condenación, según Juan 5:29. Cualquier persona que pretenda entrar en el camino de Cristo, que confiese ante la masonería que llega en estado de tinieblas, ha negado la luz de Cristo como verdadera y única luz del mundo, para cederle el lugar al gran arquitecto del universo, del que hemos ido demostrando a lo largo de este comentario, de estos vídeos, cuál es su verdadera identidad. Gadu, amigos y amigas, Gadu, el gran arquitecto del universo, es el mismísimo Satanás. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede ser de Cristo y ser masón. No se puede. Hemos visto cómo se van separando cada vez más los propósitos entre el verdadero templo de Salomón y la logia masónica. Continuemos la narración del Ledbetter, que vivió hace supuestamente 6.000 años en el antiguo Egipto. Según dice el libro de los muertos, cito textualmente Ledbetter, si el neófito violaba el juramento, se le cortaba el cuello y se le arrancaba el corazón. El papiro de Nesi Amsu menciona otro grado en el que se descuartizaba el cuerpo, se reducía a cenizas, las que se esparcían a los cuatro vientos sobre la superficie de las aguas. En el templo de Knumu, en la isla de Elefantina, por frente de Asuán, hay un bajo relieve con dos figuras, la del faraón y un sacerdote con la cabeza de Tot, en la vigorosa actitud sugestiva de una iniciación. En la logia brillaba la estrella flamígera, pero era de 8 puntas en vez de 6 o 5. Se le llamaba estrella del alba o estrella de la mañana. Era el símbolo de la resurrección de Horus, figura del hijo en la Trinidad egipcia. La escuadra masónica era muy bien conocida y se le llamaba Neka. Se la encuentra en muchos templos y también en la Gran Pirámide. Se dice que se empleaba para escuadrar piedras y también simbólicamente para escuadrar la conducta, lo cual se acomoda a la moderna interpretación. Construir con la escuadra equivalía a construir según las enseñanzas del antiguo Egipto. En la sala egipcia de juicio se ve a Osiris sentado sobre una escuadra mientras juzga a los muertos. Así la escuadra vino a simbolizar el fundamento de la eterna ley. El libro de los muertos, como importante suele llamársele impropiamente, es parte de un manual destinado a servir como una especie de guía en el mundo astral, el libro de los muertos. Varias instrucciones respecto a cómo habían de conducirse los difuntos, los iniciados en las regiones inferiores de aquel otro mundo. Pues la mente de los egipcios parece que actuó muy formal y ordenadamente, pues tabulaban toda concebible descripción de las entidades que un difunto tuviera posibilidad de encontrarse. Disponían cuidadosamente el hechizo o la palabra de poder que consideraban más eficaz para vencer a las entidades hostiles
pero sin darse cuenta de que su propia voluntad efectuaba la obra. Atribuían el éxito a alguna especie de magia. En un principio se mantuvo secreto el libro de los muertos, pero posteriormente se copiaron sus papiros y algunos capítulos para colocarlos en la tumba del difunto. Dice uno de los pasajes: este libro es el misterio supremo. Que nadie pase por él los ojos, porque sería abominación. Se llama el libro del dueño de la casa secreta. Esto mismo asevera Leadbeater más adelante en su libro de La vida oculta en la masonería, del 2005. La vida oculta de la masonería. Y se refiere así: el trabajo es la preparación para la muerte. El trabajo es la preparación para la muerte. Y para lo que sigue, se supone que las dos columnas Joaquín y Boaz se alzaban en la entrada del otro mundo, y las diversas pruebas que el neófito pasaba simbolizaban las que podían sobrevenirle cuando pasara del mundo físico a la inmediata etapa de la vida. Levítico 20:27: el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o de adivinación han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Pero vemos que en la masonería el uso de estas palabras de poder, que cambian según el grado, más adelante vamos a seguir viendo la cantidad de interacción de espíritus de muertos y espíritus infernales que entran en acción durante las iniciaciones. El aprendiz, sin conciencia de ello ni conocimiento de este mundo invisible, lo recibe como algo simbólico, sin trascendencia. Sobre todo cuando le dicen que es una forma de identificarse, como castigar al que traicionaba las verdades secretas, la ceremonia del primer grado. En esta, el venerable maestro, la iniciación, el primer grado, le dice al solicitante: dices que nada ves y que sientes una punta sobre el corazón. Era una espada. Dios os libre de que penetre en vuestro pecho. ¡Fua! Era el castigo que se aplicaba y que debía imponerse a los que se vendieran a los tiranos, más para nosotros masones. Libres. Es un símbolo como lo que os ha pasado. Y lo que tenéis que pasar, y representa el torcedor eterno que deberá destrozar el alma si faltáis a menudas declaraciones. La verdad es que nada que provenga de un Dios santo y bueno puede tener algún parecido con esta cláusula. Solo una mente llena de hambre por el poder y el control puede esclavizar a sus miembros de esta forma. Son atados a las consecuencias de algo que la mayoría no tiene la menor idea de dónde se está metiendo. Jesús, por el contrario, dijo: yo he venido para que tengan vida en abundancia. También en Hebreos 2:14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el hijo. Por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Volviendo a la descripción egipcia de las logias, según Leadbeater, hay que aclarar que cuando en los escritos iniciáticos encontramos el término resurrección, no se refiere a la enseñanza cristiana de la resurrección de los muertos, ya que por el contrario, ellos creen en la reencarnación. Cuando se encarnan en diferentes cuerpos y su vida continúa eternamente, como Hiram Abiv, la resurrección de Horus, la estrella de la mañana. También veremos más claramente la teoría de la reencarnación
en esta descripción de Leadbeater. Cuando moría Osiris, dios del sol, intentaban en vano resucitarlo Isis y Nefis, pero Anubis lograba el mismo intento. Osiris volvía al mundo de los secretos de Amenta, lo cual parece sugerir que los secretos masónicos están estrechamente relacionados con el mundo inferior y la vida ultraterrena. Y sigue hablando. Tales son algunas pruebas cárcel. Toda posibilidad de coincidencia. No cabe duda de que la fraternidad que hoy tenemos el honor de pertenecer es la misma que yo conocí hace 6.000 años y aún... Bueno, ha quedado claro que el origen de las logias no es el templo de Salomón, el cual fue edificado para Jehová, el Dios judío cristiano, y que los símbolos que se utilizan fueron inspirados por otro Dios diferente a Jehová, y que más bien es el templo levantado a Osiris, de quien Jehová manda derribar sus altares junto con los símbolos de acera, aunque algunos símbolos efectivamente hayan sido copiados del templo salomónico. Su significado está basado en los ritos egipcios. Hoy en día, los símbolos de estos templos egipcios, esos diseños iniciáticos, están plantados en miles de ciudades, edificios, monumentos. La masonería ha invadido nuestra sociedad para que sus principios ocultos, sus dioses y demonios se muevan en medio de todos nosotros. Y nosotros, sin darnos cuenta, desconocemos los principios de la orden, sus planes, sus diseños, pero están ahí, activos, hasta que los que tienen el verdadero poder del Dios Altísimo los invalidan, los denuncian, los erradican. Miren, por ejemplo, algunos de los edificios con arquitectura masónica más conocidos en todo el mundo. Por ejemplo, la puerta masónica en la entrada de Madrid, en España, las dos torres de lo que fue Caja Madrid, y en medio está el edificio, tanto las dos torres como el edificio que está en medio. El edificio de la televisión china es otro ejemplo. El centro financiero de Malasia, Kuala Lumpur, sin duda alguna. Bien, amigos, esta sesión se nos ha hecho un poco más larga, más extendida que la anterior, pero no por ello menos interesante. Ahora, la siguiente, hablaremos más profundamente acerca de la simbología masónica. Espero que te haya gustado lo que hemos estado enseñando hoy. Comparte esto con algún amigo y sigue pensando en estas cosas. Sigue la serie y espero ver tus comentarios aquí abajo. Muy bien, hasta luego. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final. Me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios.